Bueno, buenas tardes. Otro nuevo programa de Renacimiento Nacional. Hoy co-conducido con César Trejo, veterano de Guerra de Malvinas, a cargo del Observatorio Malvinas en la Universidad Nacional de Lanús, y con un invitado especial que es el Comodoro de Marina, Eduardo Sonó, integrante de la Fundación Argentina Azul, creador del grupo Educación Malvinas, a cargo también del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional. Los temas que vamos a tratar hoy son, como casi todos nuestros programas, temas de interés nacional. Bueno, bienvenido Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, César, vamos a conducir el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y además, con Eduardo ya venimos trabajando hace un tiempo en esta preocupación fundamental que es la educación argentina y sobre todo basado en valores que encarna la causa y la gesta de Malvinas. Podría ser un lindo tema para empezar. ¿Cómo se le ocurrió armar este grupo de educación Malvinas? Bueno, muchas gracias Hugo, muchas gracias César por esta oportunidad. Segunda oportunidad que me da para referirme o comunicarme con vuestra audiencia. Y además de todos los temas que ya hablamos en el año pasado, ¿no? En el programa número 14 del año pasado. Claro, poner el centro de gravedad en el tema de la educación creo que es muy importante y creo que jerarquiza a su programa, a vuestro programa. Gracias. El año pasado, a instancias de un colega, nos juntamos en la costa, 7 personas, ¿no? Con el desafío de hacer propuestas de cómo recuperar las islas del Atlántico Sur. Y cada uno fue por su lado, así que nos juntamos y había una consigna, era llevar escritas hasta 5 páginas que después había que exponer y había que distribuir entre los presentes. Bueno, así lo hicimos y estuvo muy interesante, sobre todo a la hora de los debates y de alguna forma hacer comentarios sobre la exposición de cada uno. Y quedamos más motivados que hasta entonces. Entonces, este año, en junio, con el apoyo del director del Museo Nacional de Malvinas, el coronel retirado Vilgrela Madrid, pudimos usar las instalaciones del museo para hacer una convocatoria más grande. Acá participó también César, con las propuestas de qué podemos hacer para cumplir la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que es la que se refiere a la recuperación de las Malvinas. Y encontramos ahí 19 propuestas, ¿no? De las cuales creo que 16, 17 fueron expuestas. Y la conclusión más gruesa que podemos sacar, en la cual creo no podemos disentir ninguno de los presentes, es que tenemos cosas para hacer con los británicos inequívocamente. ¿Qué tenemos que hacer y en qué momento? Eso es para detalle. Tenemos que hacer cosas con el resto del mundo porque necesitamos que nos apoyen y eso va a ser en gran medida en contra de los británicos. Pero por sobre todas las cosas, con los que tenemos que hacer cosas es con nosotros mismos, con los argentinos. Claro. Y ahí aparece el papel preponderante de la educación porque nos damos cuenta que llegamos a esta situación de donde la gente conoce poco de esa cuestión y otras vinculadas, como las que vamos a hablar seguramente después. Y entonces aplica el viejo dicho que nadie quiere lo que no conoce, ni nadie desarrolla ni protege lo que no quiere. Entonces estamos en un punto sin salida, al cabo de 40 y casi 200 años de historia de invasión y 40 y algo de años después de la batalla de Malvinas, digamos, donde el resultado no fue para nada satisfactorio, donde esos 40 años nos debieran haber servido a los argentinos para haber desarrollado resiliencia nacional, ¿no? O sea, haber desarrollado la capacidad de sobreponernos a la adversidad y estar dispuestos o hacer un esfuerzo para disputar y para conquistar lo que nos es sacado. Y ese entendimiento, salvo los veteranos de guerra, y acá lo quiero felicitar a César por todo el esfuerzo que se merece, ¿no? Reconocerle, por haber
reivindicado los derechos de los conscriptos, sobre todo después de la Guerra de Malvinas, como veteranos de guerra, y haber instalado y haber expandido toda esa voluntad, ¿no? Esa tenacidad a todos los veteranos de guerra, también de los cuadros al cabo del tiempo, y llegar a una situación ahora donde los veteranos de guerra, creo yo, son y somos el pilar de lo que es la posibilidad de recuperación de nuestras islas, ¿no? O que obviamente tendría que ser apoyado por todos los argentinos y especialmente liderado por todos los gobiernos, independientemente de los partidos políticos que se traten, ¿no? Sí, yo creo de que en lo profundo de nuestro pueblo hay un gran sentimiento malvinero, que no se ve reflejado, no se ha visto reflejado en política de Estado. Así es. Pero la experiencia que yo tengo, César también creo, es de que donde uno plantea el tema Malvina, la gente responde, el pueblo responde. Bueno, a pesar de la desmalvinización, ¿no? Sí, y de falta de liderazgo. Sí. Porque en los niveles más altos, me parece, hay hasta, yo no lo llamaría desmalvinización, pero diría, es contemplado el asunto como piantavotos. Como que no da un rédito político demasiado grande y sobre todo no da plata. Entonces, es así como, vos fíjate, ¿no? Perdón, vamos a conservar el tema del no tuteo porque no... No, por favor. Tenemos 43 años. Aquellas adebacles internacionales que se han producido en algunos países toman para una recuperación razonable alrededor de 20 años. Llevamos 40 años. La pregunta es por qué nos hemos quedado, ¿no? Con la reivindicación de derechos y digamos, el reconocimiento de lo generado por los veteranos de guerra y especialmente por los conscriptos, como dije. Eso es un acto resiliente. La reivindicación de los derechos que viene haciendo Cancillería desde hace casi 200 años y sigue haciendo en los últimos 40 años y no pasamos de ahí, más o menos siempre lo mismo. Pero no hay educación, ni liderazgo, ni actitud proactiva, activa, tendiente a recuperar. Yeah. Todos los argentinos, en cada cosa que hacemos todos los días, teniendo una invasión, tendríamos que sentir eso como un desafío a nuestra actividad diaria, sea laboral, educativa, de conocimiento, en cada uno en su actividad, para contribuir en algo a favorecer eso que está pendiente y que tiene gran importancia de futuro, no solo de pasado. El pasado es cultura. Ahora, el futuro es bienestar, es necesidades. Y tiene un valor gigante esa dimensión que ustedes ya, que me conocen un poco más, yo siempre resalto. Es casi otra Argentina invadida, literalmente, en el medio del mar argentino. Claro. Entonces, el tema es, como la educación está descuidada, y no educamos con un propósito que es de recuperar, por ejemplo, no conocemos las dimensiones del territorio continental. Y si no conocemos las dimensiones del territorio continental, menos conocemos las del marítimo. Claro, a propósito, el mapa ¿no? Tal cual. El felicitaciones, mapa, no. felicitaciones. Que nos permite observar claramente. Tal cual. Y además en posición invertida, porque nos hace reflexionar, ¿no?, de que el norte está en el sur, en nuestro sur. Entonces, y al mismo tiempo remarca que eso es una expresión de deseos frente a tanta parte, ¿no?, de eso, a casi un cuarto de ese mapa, más de un cuarto de ese mapa que está invadido. Claro. Y que tiene severas implicancias sobre lo que es en el futuro la Antártida. La ¿no? pertenencia. La Antártida, donde lo que está en juego ahí no son solamente los 2,5 millones de kilómetros cuadrados invadidos en el Atlántico Sur, sino que para la República Argentina son 4,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra y mar antártica, ¿no?, que hay que compararlo con los 800 que tiene Argentina de aquí a acá a Tierra del Fuego. O sea que estamos hablando de unos valores donde cualquier país del mundo, cualquier pueblo, cualquier nación estaría dispuesto a disputar por todos los medios posibles. Tal cual. César, ¿cómo lo ves vos a este tema? ¿Tenés experiencia en el tema de educación desde el observatorio de la universidad? Contanos un poco.
Bueno, como dice Eduardo Ganó, se trata de un tema esencial. La guerra moderna no se limita a la utilización de misiles, armamentos, drones sofisticados. El concepto de guerra moderna es un concepto que hoy adquiere relevancia en la dimensión cognitiva. Esto dicho por los analistas internacionales y demás. Nuestros enemigos en el Atlántico Sur, los que ocupan ilegalmente, y otras potencias están realizando ingentes esfuerzos para librar esa guerra cognitiva, porque cuando uno gana la mente del adversario, está derrotándolo en la esencia. Y esto no se diferencia mucho de lo que decía 350 años antes de Cristo Sun Tzu. Uno no derrota al enemigo cuando ocupa sus ciudades o destruye sus ejércitos, sino cuando lo convence que no tiene sentido pelear. Y de alguna manera esta dimensión pedagógica, cultural, educativa, ha sido una de las armas principales con las que el Reino Unido de Gran Bretaña ha trabajado en estos más de 43 años de posguerra, consolidando ideas que fueron diseñadas, diagramadas por la inteligencia de la diplomacia británica para convencernos de que la culpa de reclamar por algo que nos pertenece es de los argentinos y la culpa de la guerra, consecuentemente, a través de puesto el dedo sobre la dictadura militar, es de los argentinos. Es decir, convertir a la víctima de un despojo en el victimario. Esta como medida principal. Y luego, obviamente, como decía Eduardo, reducir las dimensiones territoriales, hacerlas irrelevantes, como alguna frase que un famoso comunicador social, Jorge Lanata, resumió de algo que piensan muchos sectores de las élites argentinas, que es, ¿para qué vale esas 2 islitas llenas de piedra? Bueno, Eduardo decía, y venimos todos reclamando, cobremos la verdadera dimensión de la disputa. Es la principal disputa territorial subsistente en el mundo, donde enormes espacios territoriales llenos de riqueza, incluyendo, como bien dijo Eduardo, la Antártida. Ahora, esta dimensión pedagógico-cultural educativa es esencial, porque lo primero que hay que independizar o ganar soberanía es sobre nuestras propias mentes, en manera colectiva. Entonces yo creo que, como vos decías, Hugo, el pueblo argentino tiene ese sentimiento profundamente arraigado. El problema es que hay una verdadera grieta y que es con las élites dirigenciales, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito comunicacional, porque no también en algunos sectores de nuestros propios sistemas de defensa y de seguridad. Entonces hay toda una labor que realizar que me parece esencial operar sobre el sistema educativo, y en eso estamos coincidiendo con Eduardo en algunas jornadas. Hay varias cosas que estamos concretamente pensando realizar juntos, estamos realizando juntos. Hay en estos momentos un precongreso pedagógico que estamos por participar el 28 de noviembre, donde las organizaciones de combatientes de Malvinas y de todo el país están poniendo el acento, porque bien decía Eduardo que logramos una serie de reconocimientos y demás, pero ahora estamos absolutamente conscientes, tanto los conscriptos como los cuadros suboficiales, oficiales, civiles, etcétera, que participamos en la gesta de Malvinas, que la principal batalla que hay que dar es el legado que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y en eso tenemos muchas esperanzas, porque vemos que hay muchos sectores de la juventud argentina, de los niños y demás, que tienen una enorme recepción. El problema es que cuando van a la escuela no hay materiales pedagógicos, los docentes no están formados, no hay modificaciones y adaptaciones curriculares como dice la ley. Entonces esa es una batalla estratégica donde los veteranos de guerra y muchos otros, porque no somos los dueños de nada, somos simplemente una parte más de ese pueblo de la nación argentina, que es el verdadero sujeto que nuestra propia Constitución determina, porque la disposición transitoria primera dice que es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Por lo tanto, ahí yo dejaría pie para que comente Eduardo toda la labor que se viene desarrollando en este grupo de argentinas y argentinos que estamos comprometidos con dar esa batalla estratégica.
A instancias de este descubrimiento que el énfasis había que poner en la educación y de este grupo de fans de la educación por Malvinas que comentamos, descubrimos algunas cositas que probablemente, capaz que César la tenía ya conocida desde mucho tiempo, pero hemos salido a divulgarlas. Obviamente el sistema educativo nacional debe estar organizado, liderado, encabezado por el gobierno nacional, pero después la ejecución está cedida a las provincias, ¿no? Desde la Constitución del año 1994. Entonces eso genera una cierta heterogeneidad, sobre todo si falla el liderazgo nacional, ¿no? O no se compenetra o no lo pormenoriza en la medida que queremos que debiera. Por ejemplo, la Ley Nacional de Educación del año 2006, 26.206, en uno de los artículos, el artículo 92, inciso B, indica que hay que enseñar en la cuestión Malvinas y no dice nada más. O sea que se puede enseñar para bien, para mal, a favor, en contra, para los británicos, para los argentinos. Es una ley argentina, debía suponerse que tiene que ser para cumplir la Constitución, pero ni siquiera dice eso. Después descubrimos que en el año 2022 también se promulgó una ley nacional, 27.671, que es ley de capacitación permanente y obligatoria. Permanente y obligatoria. Para toda la administración pública nacional. Para los funcionarios públicos. Pues es que acá tenemos dos esfuerzos con una misma finalidad, que es mantener, preservar o mejorar la situación de la cuestión Malvinas. Acá la autoridad responsable, en lugar de ser el Ministerio de Educación, como era con la otra ley, es Cancillería a través de la Secretaría de Malvinas, Atlántico Sur, Estrategia Marítima y Antártida, que tiene delegado elaborar un programa, un contenido y ejecutar a través con la ayuda del INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública. Está muy bien eso. El tema es que lo interesante es que no está ligado este esfuerzo al otro anterior. Y eso obviamente pone en blanco y negro la heterogeneidad que tenemos en el tiempo, claro, la diferencia de criterios. Ahora, cuando vamos a las provincias, la Administración Pública Nacional debiera inducir la educación o la capacitación de la Administración Pública provincial y municipal. Claro. Y cuando vamos a la educación nacional, debiera inducir a la educación provincial. Y en ambos casos, en ambas corrientes, se manifiesta con toda claridad la anarquía que vivimos a nivel de educación y capacitación a nivel provincial. Algunas provincias han hecho una ley de capacitación que refiere, unas pocas provincias, que refieren a la ley nacional y aplican el mismo criterio usando el mismo contenido, más o menos refieren a que usan el mismo criterio que Nación, usando el mismo programa y semejantes contenidos. Y le dejan la responsabilidad a un organismo provincial. En cuanto a la educación, cada provincia ha hecho lo que se le ha ocurrido. Y tenemos algunas que han hecho algo, otras que no han hecho nada, y en aquellas que han hecho algo aparecen algunos matices ideológicos, partidarios, ¿no? que enturbian. En lugar de ayudar, yo creo que perjudican la finalidad, que es un tema de alto nivel nacional, de alto nivel estratégico y severamente involucrada con el futuro de todos los argentinos, que por ese mismo motivo, creo yo que algunos jóvenes la reconocen, pero pareciera que en nuestro nivel tenemos algunas dificultades. Por eso que nosotros estamos acá con César y también con su ayuda, abocados a este tema de mejorar el tema de la educación, y que yo creo que podemos. Así que hemos completado un programa, ¿no?, que intenta aludir a todos los aspectos que hay que tener en cuenta, además de los de la Cancillería. Por ejemplo, hay que enseñar qué es el Reino Unido, qué es la corona británica, ¿no? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Cuáles son, por ejemplo, hablamos de las medidas, cómo son las medidas para el Reino Unido? ¿Cuánto valen las Malvinas y la Antártida para el Reino Unido y cuánto valen para nosotros? Eso hay que mesurarlo. Claro. Después, ¿qué actividades podemos desarrollar hoy todos los argentinos para contribuir favorablemente? Porque guarda que la inacción, el silencio o contemplar las versiones británicas implican connivencia y, según sea el caso, hasta complicidad, ¿no? Entonces,
todas esas cosas nos perjudican y tenemos que también instalarlas, tenemos que enseñarlas. Algunas son complejas porque pueden inducir alguna disconformidad o diferencia de criterio, pero hay algunas que son gruesas y que inciden sobre todo en el ámbito de las relaciones exteriores, en el ámbito de la defensa con los militares, ni que hablar en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la economía, en todos los campos de la actividad nacional y en todo tipo de nivel jerárquico, gubernamental, actividad privada e individual. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son las actividades previstas? Cuéntenos un poco más de este congreso pedagógico. Este congreso pedagógico que tendría que hablar acá mejor sería César, ¿no? Obviamente tenemos una reunión para este año para ajustar detalles y actividades que se termina de concretar el año que viene, pero te paso la palabra. Bueno, no, básicamente lo que hay que definir son, primero el diagnóstico de esta situación que describía Eduardo. Es decir, nosotros no venimos de cero, venimos de -100, -1000. Es decir, no es que ha habido una negligente acción pedagógica, es que ha habido un accionar pedagógico influido por la mirada del enemigo. Esta es la realidad. Se ha hecho desde determinada perspectiva ideológica, fundamentalmente del progresismo, de la izquierda y demás, de alguna manera silenciando, ¿no? Primero la historia, desterritorializando y luego quitando la esencia de la cultura histórica argentina en su épica libertadora. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos como una nación enfrentada a las potencias más poderosas de la tierra de aquella época y de esta. Ese es nuestro genio. Esa es nuestra esencia. La esencia sanmartiniana, belgraniana y de Güemes y demás, es enfrentar a las principales potencias. En ese momento, el ejército de línea español, que había derrotado a las huestes de Napoleón en España. Y sin tener ejército lo derrotamos. Luego enfrentándonos a Inglaterra, bueno, antes habíamos enfrentado a Inglaterra en las invasiones inglesas de 1806-1807, 1838 con la escuadra francesa, 1845 con la escuadra anglo-francesa. Y en Malvinas, en 1982, como los propios enemigos reconocen, no se la llevaron de arriba. Pero sí, ahí sufrimos derrotas que tienen más que ver con lo que se llama el poder blando británico, que es su influencia sobre las élites argentinas. Entonces, de alguna manera tenemos que revertir no una falta de contenido, sino contenidos que han formado a docentes y alumnos durante estos 43 años en el desprecio del valor estratégico de nuestro territorio, en el no reconocimiento de la propia condición de los argentinos como luchadores de su libertad y de su independencia, y los soldados caídos en Malvinas no son más que ese eslabón más en la larga tradición argentina por soñar con ser una nación soberana e independiente. Por lo tanto, la batalla que tenemos que dar es quizá la más importante, que es ese territorio fundamental que es la mente y el corazón de cada argentino. Nosotros creemos que es propicio el sentimiento argentino, el problema lo tenemos en las élites. El problema lo tenemos en las, como bien describía más elegantemente que yo Eduardo, en las capas, digamos, superiores de la conducción política. En el horizonte directivo. En el horizonte directivo. Ahí es la batalla, porque ellos son los que... A ver, mientras el Reino Unido ha tenido una política sistemática de avance en el Atlántico Sur, primero eran las islas y las 20 millas alrededor. Hoy están disputando 4,5 millones. Han puesto nombre Reina Isabel II a todo el territorio antártico. Han desarrollado un plan de defensa y seguridad en el Atlántico Sur que está contenido en el plan, digamos, de el nuevo rol global de Gran Bretaña, el Global Britain, como lo llamó el que lo presentó el primer ministro Boris Johnson, antes de ser despedido por sus malas actitudes durante la pandemia. Pero ese plan no es el plan de Boris Johnson, es el plan del Reino Unido, que tiene
pero fortísimas inversiones en el Atlántico Sur, porque Gran Bretaña considera a la geopolítica en el Atlántico Sur una de sus prioridades fundamentales. Y en cambio nosotros nos hemos ocupado de desarmar nuestras capacidades militares durante estos 43 años, atacar sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, más allá de los crímenes que pudieran haber cometido, de todas las otras discusiones, nosotros necesitamos el instrumento militar, no se puede tener una política exterior independiente sin capacidad disuasiva. Entonces hay que recomponer eso, que no es un tema del pueblo argentino, es un tema de algunas élites que han sido, digamos, le han puesto el chip del odio sistemático y la destrucción de las capacidades defensivas. Y todo eso hay que revertirlo en una formidable batalla cultural, donde estamos los veteranos, pero también están la inmensa mayoría de los argentinos. Falta la organización de eso y falta el liderazgo de eso. Pero parece que el liderazgo se ha ocupado más bien de desarmar material y espiritualmente a los argentinos, más que en fortalecer y en tomar las lecciones de la guerra de 1982. En vez de desarmarnos, tendríamos que habernos rearmado mejor para tener capacidad disuasiva, tanto en lo material como en lo espiritual. Bueno, esa dimensión de esa batalla es la que hay que dar, ¿no? Que es la primera batalla que hay que ganar, ¿no? Son 18 centímetros cúbicos que todos tenemos adentro de nuestro cráneo, que es nuestra masa cerebral y que es donde se libran hoy las principales batallas de esta guerra cognitiva que se da a escala global. Claro, tal cual. Si me permite, sí. Aportando, digamos, sumando un poquito, ¿no? Es un gran desafío para todas las profesiones que tienen que ver con humanidades a nivel argentino, ¿no? Las culturales, por ejemplo. ¿Cómo no percibimos, ¿no? digamos, la invasión cultural? A nivel, por ejemplo, profesiones como psicología, sociología, antropología, ¿cómo no diagnosticamos, ¿no? la falta de resiliencia que estamos teniendo al cabo de tanto tiempo? Y cómo al mismo tiempo, si diagnosticáramos, ¿por qué no desarrollar, ¿no? medidas saludables para revertir esta situación? Y ahí yo que escribí un decálogo, son más de 10, ¿no? Ideas que tenemos que revertir. La voy a leer para no perderme ninguna. No es ocupación ilegal, como dicen los diplomáticos. Es una invasión. Es mucho peor, ¿no? que una ocupación. Una ocupación ilegal es cuando algo no está ocupado. En 1833 estaban ocupadas las Malvinas. La ocupación se hizo en fuerza con un buque de la Royal Navy por mandato de las autoridades británicas, o sea, de la corona, o sea que constituye literalmente una invasión. No es solamente una disputa de soberanía, es una agresión, ¿no? Y tiene una disposición de la Asamblea General de Naciones Unidas, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 3314 del año 1974, que caracteriza el concepto de agresión y encuadra a la invasión como una agresión. Y obviamente el concepto de agresión se vincula con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que implica la posibilidad o la autoridad para ejercer la autodefensa. No se trata de Gran Bretaña, como la mayoría de nosotros decimos. Se trata de la corona británica y de su Reino Unido. La corona británica es preexistente a la existencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nosotros vemos primero al actor estatal que lo asociamos con la República Argentina y eso nos empaña la idea de que hay una autoridad, una corona, una autoridad monárquica que mantiene su imperio a lo largo de cientos de años, ¿no? No se trató de Margaret Thatcher, se trató de la dama de acero, ¿no? La reina Isabel II, y ahora se trata de que la autoridad es el rey Carlos III y no el primer ministro. Esa es la autoridad con la cual nos tenemos que vincular. No son 15.000 kilómetros cuadrados de islas, son 2.600.000 kilómetros cuadrados de isla y mar lo que está en juego, ¿no? Y si le agregamos la proyección antártica... Ahí va, ¿no? No son solo las islas y su mar, también es la Antártida de 4.600.000 kilómetros cuadrados entre mar y tierra. No es solo el valor material de las jurisdicciones, es también el valor geopolítico bioceánico y bicontinental. No es solo el presente, es por sobre todo el futuro.
No es solo recordar y reivindicar los derechos argentinos, se trata de recuperar nuestras islas. No es solo educar, es también y por sobre todo accionar con determinación. No es solo la diplomacia, somos todos, con todos nuestros recursos y capacidades. Y finalmente, lo que debe primar no es solo el deseo de la paz, tiene que estar el deseo de decir no. Es la necesidad de defender lo nuestro para nosotros y para nuestra posteridad. Así que perfecto. Creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Y obviamente la educación es el gran medio. ¿Usted nos facilitaría esto para Pero, por ofrecérselo supuesto, a los va a ser un honor. televidentes que Total. escriban al correo que figura acá al pie y se lo mandamos? Con todo gusto. Así que están invitados a quien le interese contar con esto. Este decálogo, digamos, ¿no? Lo expuse, tuve la suerte de exponerlo en Mendoza, en un congreso educativo que hubo en el mes de octubre, y está asociado a unos mapas, ¿no? Que ponen en verde y rojo el tamaño del problema que tenemos, y un tríptico. En el tríptico, que después se lo paso para que puedan verse con esta enumeración, a la izquierda está lo que tenemos, ¿no? Que son 4.200.000 kilómetros cuadrados, 2.800 de tierra y 1.400 de mar. Sí, o sea, el mar es la mitad que la tierra en lo que tenemos. En el centro está lo que queremos y debemos, porque tenemos respaldo constitucional y legal, y ahí aparece el mapa bicontinental. Son 11 millones de kilómetros cuadrados, 6.700.000 de mar y 4.200.000 de tierra. Y después está a la derecha la asignatura pendiente. Los 2.600.000 kilómetros cuadrados invadidos, más los 4.600.000 kilómetros cuadrados por los cuales nos tenemos que ocupar y accionar, porque el Reino Unido, desde Malvinas, y Chile, desde el sur y sobre todo la base de Punta Arenas, están listos para ocupar la Antártida en el caso de que salte todo el sistema antártico que está por ahora regido por el Tratado Antártico. Perfecto. Bueno, hacemos un corte que nos pide la producción del programa y volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, retomamos entonces. Recordamos de que vamos a tener a disposición este decálogo y los mapas que expuso recién Eduardo, y que lo pueden solicitar los televidentes al correo que figura al pie. Bueno, ahora vamos a plantear qué está pasando en el mundo, es la pregunta. Cuáles son los grandes conflictos, cómo nos afectan y cómo estamos preparados en materia de defensa para afrontar estas realidades de un mundo que evidentemente es un mundo en cambio, ¿no? ¿Qué opinas, Eduardo? Es muy interesante analizar esto porque me recuerda que había un decreto, desde hace varios años, que hablaba del ciclo de planeamiento de la defensa nacional, y ese decreto se autoimponía al Poder Ejecutivo la obligación de promulgar la Directiva Política de Defensa Nacional antes del mes de septiembre del primer año de gobierno de un mandato. Bueno, ya estamos en los 2 años, en la mitad casi del mandato presidencial. Ese decreto fue derogado. Se invitó, digamos, a diseñar un nuevo ciclo de planeamiento, pero lo concreto es que, así como hasta ahora había en cada periodo gubernamental, desde el año 2006-2007, una Directiva Política de Defensa Nacional, todavía no la tenemos. Lo interesante de esa Directiva Política de Defensa Nacional era que nos ordenaba el contexto, porque no había yo no conozco otra directiva nacional a modo de estrategia nacional que nos orientara, ¿no?, en qué situación creíamos que estábamos y para dónde teníamos que ir. Tenía 3 partes la Directiva Política de Defensa Nacional. La primera era la situación, donde estaba internacional, regional y local. La segunda era la política, para dónde teníamos que ir en defensa. Y la última era la asignación de tareas. Obviamente no. O sea, llamativamente, la defensa nacional en todos los periodos gubernamentales se interpretaba como una actividad exclusiva del Ministerio de Defensa y obviamente con la firma de la directiva liderada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, según el artículo 99 de la Constitución Nacional. En ese orden, entonces, ahora, ¿qué podría decir la supuesta Directiva Política de Defensa Nacional que estaría lista para ser promulgada, infiero, después de que haya ahora un cambio del ministro de Defensa, porque el actual ha sido elegido como diputado, ¿no?, de la provincia de Mendoza? Entonces, a nivel internacional, yo creo que lo que rige toda la situación del mundo, preponderantemente, es la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Si bien China todavía no ha alcanzado a Estados Unidos, yo llevo siempre en mente ese principio o esa teoría que se conoce como el principio de Tucídides, que se le atribuye a Tucídides allá en las guerras del Peloponeso, unos 500 años antes de Cristo, por la cual habría dicho, ¿no?, que cuando una potencia alcanza a otra hay guerra. En Harvard, un tal Graham Allison hizo una estadística de los últimos 500 años y habría relevado 16 hechos en los cuales se produjo esa situación y en 12 de las cuales hubo guerra. O sea que Tucídides no le habrían dado muy lejos, ¿no? Y eso nos dice, sin que 16 sea una muestra significativa, es importante,
y si 12 fueron los casos donde se cumplió, estaríamos en el orden del 75%. Esa es la probabilidad que yo llevo en mí como que actualmente tenemos de una disputa mundial, de alcance mundial, por la supremacía. por la supremacía, por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Y lo que no se dice, ni por parte de Allison, ni por parte de Tucídides aparentemente, es quién es de los dos actores hegemónicos el que pretende desestabilizar la tendencia. Y yo lo dejo librado a la interpretación de la audiencia para que hagan su propio análisis. Yo tengo el mío. Y entonces eso nos permitiría explicar por qué hay tanta convulsión a nivel internacional, donde algunos son los que se conocen como, digamos, como proxies, claro, los que están vinculados a esa gran disputa hegemónica. Y ahí podemos vincular los problemas de, vamos a empezar en sentido antihorario, entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles, entre Corea del Norte y Corea del Sur por la disputa por la proliferación nuclear de Corea del Norte, el problema del Mar del Este de la China, donde hay unas islas disputadas entre China y Japón, las islas Senkaku, Taiwán, la disputa entre Taiwán como parte de China o buscando su independencia, todas las disputas del mar del sudeste de Asia, ¿no? Donde está el mar meridional de la China y donde China, digamos, pretende la soberanía sobre todo el mar del sur de la China, que se superpone con las pretensiones de las soberanías de Filipinas, Taiwán, Indonesia, Malasia, bueno, Vietnam. Después vamos hacia el Índico, y ahí tenemos la disputa entre la India y Pakistán, ¿no? Entre Pakistán y Afganistán. Vamos hacia Medio Oriente, todo, ¿no? El problema de los hutíes, el problema de Irán con Israel, que acabamos de vivir hace muy poquito con una violencia muy importante. Toda la situación de Turquía y el desorden que hay alrededor en todo Medio Oriente. Y después terminamos en ese rodeo, ¿no? de Euroasia, la guerra terrible entre Rusia y Ucrania. Más allá de todos los conflictos que hay en otras partes del mundo. Sí. No hablemos de África porque es un continente extremadamente desordenado, ¿no? Con guerras que por ahí nosotros no nos enteramos porque no son demasiado importantes para nosotros. Por ahí pueden ser para las potencias hegemónicas que tienen capitales en África, pero los argentinos por ahora no jugamos en ese espacio. Y nos tenemos que acercar ya a la parte regional con cosas que están pasando últimamente que son, yo creo que preocupantes, ¿no? Empezando por lo que pasa en el Caribe, donde creo yo que con la excusa del narcotráfico hay una presencia norteamericana en todo el Caribe y del lado pacífico de Centroamérica, donde a mí me parece que lo que influye por sobre todas las cosas es esa misma disputa con China, para lograr, ¿no? Para tener controlado Estados Unidos la posición central que es el Caribe, que había dicho Mahan allá históricamente, a fines del siglo XIX, como el centro de gravedad marítimo de Estados Unidos, que hace directamente su seguridad, y la comunicación Atlántico-Pacífico que le permite distribuir sus fuerzas, sobre todo militares, además del tráfico marítimo, entre el Atlántico y el Pacífico, que es a través del Canal de Panamá. Un canal de Panamá que cuando vamos a la historia y vemos cómo fue, diríamos, conquistado para la construcción del canal y cómo fue independizado, ¿no? de Colombia, hoy con los gobiernos de turno pueden hacer presagiar un problema, ¿no? de seguridad en ese lugar tan importante. Por la postura de Colombia, ¿no? y su corriente de Petro, ¿no? del presidente Petro, y obviamente de Venezuela, ¿no? que están obviamente en contra de los intereses estadounidenses. Y después la influencia china en el resto de Sudamérica, por ejemplo en Perú, el acercamiento también a Chile,
la vinculación también con Brasil, que yo no digo que sea tan importante como para que cambie la hegemonía de Sudamérica, estadounidense, pero que sí preocupa a Estados Unidos y que lo induce a reaccionar o a tomar medidas preventivas que después repercuten en la República Argentina, ¿no? Con una situación nacional donde nosotros vemos algunas cosas que tenemos para comentar desde el punto de vista de la seguridad nacional. Obviamente tenemos un gobierno alineado con Estados Unidos y con Israel, como fue dicho por el presidente antes de asumir y que se refleja en el gobierno actual. Las decisiones que toma, claro. Una ratificación del apoyo presidencial en las últimas elecciones, creo que eso sirve para consolidar esa política, y eso desencadena en cuestiones de defensa que se alinean con el tipo de medios, por ejemplo, que estamos adquiriendo, que es saludable que se compren medios, lo que es opinable, a quién le tenemos que comprar, ¿no? Por lo pronto, se han comprado aviones de combate, F-16, de los cuales los primeros estarían viniendo ahora en el mes de diciembre, y en forma progresiva llegarían en los próximos 4 años. Se acaban de comprar 2 aviones Orión de patrullaje marítimo o exploración marítima para vigilar todo lo que es el mar argentino. A Francia. A Francia. No, se compraron a Noruega. A Noruega. Los aviones F-16 a Dinamarca, de origen, y son los aviones de Orión, se compraron a Noruega y son también de origen estadounidense. Entonces, eso nos debe, digamos, dejar claro que mantenemos con los materiales de defensa una dependencia de Estados Unidos, y eso tiene que quedar claro. Y al mismo tiempo, una cosa de la que no se habla, y yo desconozco, es el tema de que seguimos siendo, a pesar de que tengamos esos medios, un país desarmado, ¿no? Es el armamento que hemos perdido por obsolescencia y por antigüedad y por deterioro en estos últimos 40 años, es prácticamente todo. Entonces, comprar medios sin una dotación de armamento que induzca, que genere disuasión y eventualmente una acción, nos mantiene desarmados, ¿no? O sea, podemos supuestamente disuadir, adiestrarnos, prepararnos, mantener la experiencia de los pilotos en el vuelo, pero no se cumple la función de la defensa, sobre todo frente a una invasión. Y cuando vamos a los aviones de exploración, que tienen capacidad antisubmarina, antisuperficie, ¿no? Con lanzamiento de armas o antisuperficie contra buques o contra submarinos, si no tenemos las armas, no tenemos la capacidad de controlar. Podemos vigilar, podemos saber lo que pasa, pero no tenemos capacidad de imponer nuestra voluntad. Así que eso es preocupante. En el ámbito de tierra se han comprado unos medios blindados a Estados Unidos, que estarían por venir, eso mejoraría las capacidades, pero de vuelta, ¿no? Lo que estamos haciendo es, estamos consolidando la dependencia de la defensa de Estados Unidos. En función de lo que pase en el futuro, eso podrá ser favorable o no. Bien. Una pregunta que tiene que ver con esto y que es absolutamente coyuntural porque de diversas procedencias hay como la hipótesis renovada que afirma que el gobierno actual estaría en su alineamiento con Estados Unidos explícito, mejorando las posibilidades de recuperar Malvinas porque Estados Unidos, teóricamente, le interesaría cerrar con Argentina la posibilidad de que la base militar que hay en Malvinas, en Monte Agradable y en otras partes del territorio de la Isla Soledad, Estados Unidos estaría dispuesto a cerrar con Argentina eso y a romper con Gran Bretaña. ¿Cómo ve esta perspectiva? Vos, obviamente sabés, nos conocemos y habrás estado viendo mi cara mientras vos hacías la pregunta porque ya sabía dónde ibas. Yo no tengo herramientas suficientes para hablar con una determinación sustentada en hechos. Uh-huh. Lo que sí tengo es cierta capacidad de análisis estratégico, que no necesariamente tiene que ser compartida. Y acá vamos a llegar al tema de las islas para terminar en esto que vos decís. Esa élite de la que vos hablabas, César, no es consciente
porque desconoce lo que dice la disposición transitoria primera de la Constitución. Cuando en el párrafo primero dice Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, le está diciendo a la corona británica y su Reino Unido y a sus amigos que son ocupas. Y los amigos son cómplices, ¿no? Como quedó demostrado en 1982. Así es. Cuando en el segundo párrafo hacia el final dice la recuperación y soberanía plena será respetando el modo de vida de los habitantes y por medio de los derechos, de los principios del derecho internacional, que dice, será un objetivo, la recuperación y soberanía plena será un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, le está diciendo a esa élite que tiene que no solamente preocuparse, sino ocuparse del problema, cosa que no está haciendo, cuando contempla como un aliado a alguien que es el mejor amigo del invasor. Exactamente. Entonces, yo nada más que por análisis y porque intento aplicar sensatez, sentido común, a mi sentido, yo tengo que afirmar que es imposible encontrar un indicio al día de hoy que permita fundamentar cualquier posibilidad relacionada con la que vos acabas de mencionar. Son expresiones de deseos que yo creo que bajo ningún punto de vista van a ocurrir porque implicaría delegar en Argentina una confianza que no nos merecemos por nuestra historia y por lo que viene siendo nuestra conducta política internacional. Ellos nos conocen perfectamente más que a nosotros mismos. Entonces, no podemos pensar que Estados Unidos nos va a delegar la seguridad del Atlántico Sur, los pasajes interoceánicos y la comunicación del Cono Sur con la Antártida porque no nos va a tener confianza por más que por 2 años o 4 años le digamos a Estados Unidos que le vamos a asegurar la mayor de las fidelidades. Porque como no entendemos el valor de lo que está en juego, no para nosotros, porque lo ignoramos, y no nos preocupa, a esa élite tampoco, sobre todo para los británicos y para Estados Unidos, por lo que representa, no solamente económicamente, porque tienen cuantiosos intereses económicos presentes y futuros ahí, sino geopolíticamente, y para el control y mantención de esa hegemonía de la que estuvimos hablando, sobre todo frente a China. Se están produciendo movimientos de fuerzas, como por ejemplo las de Estados Unidos en el Caribe, movimientos de aviones, fuerzas estratégicas con armas nucleares en todo el mundo, para contemplar un involucramiento bélico con Rusia, pero no solamente de Ucrania, no solamente de la Unión Europea, sino por Estados Unidos. Y ese involucramiento con Rusia también guarda vinculación con la disputa con China, porque el respaldo de Rusia es China. Entonces, a tu pregunta, yo descreo de esa posibilidad y tenemos que tener cuidado en el desarrollo de la defensa propia en forma autónoma, porque a la hora de que eventualmente los elefantes se peleen, nosotros tenemos que estar alejados del corral. Y al mismo tiempo tenemos que desarrollar ciertas fuerzas propias, independientes y capaces, para poder solucionar los problemas que seguramente vamos a tener en las inmediaciones. Ni qué hablar en los pasajes interoceánicos y la Antártida, porque lo más probable es que salte por el aire el orden del Tratado Antártico. Y ni qué hablar las cosas que puedan pasar en las Islas Malvinas, porque ya pasaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya. Entonces quiere decir que nuestra interpretación de la situación es compleja porque para mí no se asocia a lo que yo percibo. O sea, todo esa convulsión mundial. Tal cual. Y con una conducta nuestra que yo creo que no la tiene en cuenta. Porque este no es un momento para correr riesgos asociados a una de las grandes potencias, a ninguna de las grandes potencias. Y si me permite, para ir redondeando problemas de la defensa, dijimos que la adquisición de medios puede verse como algo constructivo. El tema es de dónde se compran.
la defensa nacional está totalmente desmembrada en cuanto a capital material físico. La erosión que hemos tenido también influye en todos los aspectos, ¿no? Del capital humano y presupuestario. Sí. El esfuerzo argentino en cuestiones de presupuesto se mide, como en todo el mundo, en porcentaje de lo que vale un país en un año, ¿no? Sí, Que sí. es el PBI, Producto Bruto Interno, que es el conjunto de bienes y servicios producidos por un país en un año. Bueno, desde valores superiores al 2%, 2,5%, cerca del 3%, en la época de Alfonsín, en el año 2006, más o menos, 2006, cruzamos en forma descendente el 1% del PBI. Creo que al año siguiente ya la seguridad interior, el porcentaje del PBI de seguridad interior, superó el esfuerzo en defensa En nacional. defensa. Y Argentina siguió, o sea, ahí pasó del 0,9%, después ya en el gobierno de Macri anduvo entre el 0,8% y el 0,9%, en el gobierno anterior ya llegamos a límites entre el 0,7% y el 0,8%, el año pasado, 2024, fue el 0,67%, Mira. creo, del PBI, y el presupuesto para el año que viene contempla el 0,55% del PBI. Entonces, acá, para toda la audiencia y para todos los argentinos, la defensa nacional no se anda con chiquitas. Tiene su implicancia en la capacidad de decir no a cualquiera, hasta a un amigo o a un socio, ni que hablar a un invasor. Quiere decir que no entendemos para qué sirve la defensa nacional. Si este programa estaba orientado a hablar de defensa nacional, estamos en un severo problema que tenemos que cambiar. En el orden interno hay otras cuestiones, ¿no? Que son muy complejas, muy delicadas y que inciden en el factor humano. Hay un problema que Argentina no se decide a solucionar desde hace más de 40 años. Es el problema de los militares presos. Ese asunto merece toda la atención política de cualquiera de los gobiernos de turno y tiene que ser solucionado. El otro problema es temas que afectan a la salud de los presentes, que es el tema de, por ejemplo, de la obra social de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿No? Un problema Destruido. presupuestario increíble se ha desatado con esa obra social que depende del Ministerio de Defensa, un Ministerio de Defensa que no ha logrado controlar las cuentas de la asistencia social y de la salud del personal de su ministerio. O sea que eso ha sido literalmente un desastre. Y después, yo creo que lo más importante, ¿no? Y con esto cierro mi monólogo de esta última parte. Estamos viviendo una Argentina que no contempla que tiene un invasor, que tiene un usurpador de recursos naturales, que tiene un agresor, que tiene un oponente, alguien que se enfrenta a su voluntad y que va a tratar de lograr en el tiempo que Argentina no desarrolle ningún tipo de poder político, económico, cultural, social, de producción, de investigación y desarrollo, de conocimiento, de ningún tipo que pueda en el futuro comprometer los altísimos valores e intereses británicos que hay en la región. No solamente en las Islas Malvinas, no solamente en el Atlántico Sur, no solamente en la Antártida, sino entre nosotros, en la Argentina continental. Y manejan una solución de compromiso donde obviamente Trump acaba de decir que no puede permitir que Argentina sea un Estado fallido. Obviamente, con los cuantiosos negocios que tiene la República Argentina, capitales, empresas y toda la sociedad productiva y a materias primas, ¿cómo va a permitir que acá esto se convierta en un Estado africano? No, no lo puede permitir. Pero tampoco puede autorizar libremente a los argentinos a que construyamos un país con este renacimiento nacional de la República Argentina. Nuestro grupo, el que leyó ahí en el currículum al principio, elaboró una política de defensa que se llama El renacer del sistema de defensa nacional.
está muy asociado a esta publicación, que lo felicito por ella, que es el renacimiento de Argentina y su defensa nacional. Y contempla una Argentina que mira la defensa nacional como uno de las cuestiones vitales, las actividades vitales del Estado, para preservar lo que tiene y para consolidar o recuperar lo que hace falta, y al mismo tiempo una actividad que involucra no solamente al Ministerio de Defensa, no solamente al instrumento militar, sino a todos los argentinos, empezando por el presidente y terminando en el último de los ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa Nacional, en el artículo 6, dice: la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos. Ya. Y en el artículo 8, cuando describe cómo está compuesto el sistema de defensa nacional, en el primer renglón está el presidente y en el último renglón dice el pueblo de la nación argentina. Ya. Por eso que, volviendo al tema de la educación, sí, seguro. en la educación tenemos que educar de Malvinas, tenemos que educar de Atlántico Sur, tenemos que educar de Antártida, tenemos que educar de defensa nacional, porque no puede ser que los ciudadanos no sepamos qué es lo que tenemos que apoyar y que tener en cuenta a la hora de elegir nuestros gobernantes, ¿no? Sí, de elegir nuestros gobernantes y en la vida diaria, ¿no? Tal Como cual. usted decía. Bueno, César, ¿querés agregar algo más? No, Ya simplemente estamos sobre el decir cierre. que estoy en un 99% de acuerdo. Creo que hay un solo disentimiento y que tiene que ver con la evaluación del proceso que vivimos de violencia política en los 60, 70 del siglo pasado, y creo que es necesario, es muy necesario, no como dicen la teoría de los dos demonios. Yo creo que acá lo que hay que incluir es la teoría del tercero excluido, y que es el pueblo argentino. En representación del pueblo argentino, de un lado y del otro, se han cometido crímenes y esos crímenes deben pagarse. Lo que no podemos hacer es que lo paguemos los argentinos, el conjunto de los argentinos, destruyendo nuestro sistema de defensa nacional, que, como usted bien dijo, coincido plenamente, y creo que además eso ya está dicho hace 81 años de la Universidad Nacional de La Plata, cuando se definió claramente qué era el sistema de defensa nacional. El sistema de defensa nacional no lo constituyen exclusivamente los militares, el instrumento militar. El sistema de defensa nacional somos todos los ciudadanos de la Argentina. Digamos, el poblamiento de ese enorme territorio que es la Argentina es parte de la defensa nacional. La industrialización es parte de la defensa nacional. El desarrollo científico-tecnológico, el crecimiento de la educación, todo es parte de la defensa nacional, porque una nación no se defiende solamente con el instrumento militar, sino con políticas integrales. Y en ese sentido también, yo que trabajé muchos años en Cancillería y que tengo 40 años de vinculación con la Cancillería, apelar también a que las relaciones exteriores no son solo de los diplomáticos, no son materia técnica de los diplomáticos. La defensa del interés nacional, la defensa de nuestra política exterior soberana e independiente, autónoma, como usted lo definió, es una tarea del conjunto de los argentinos. Ahora, esos temas, política exterior, defensa y demás, están ausentes de las agendas políticas que se discuten Totalmente. desde hace 40 años para acá. Totalmente. Ausente, no se escucha una palabra de nadie. Es como si fuera un problema técnico, o de los técnicos, de los diplomáticos o de los técnicos en materia de defensa. Y hacen a la esencia de la vida de las naciones y de los pueblos. ¿Cómo se inserta se inserta de manera autónoma y soberana y equilibrada en el mundo complejo en que vivimos, o se inserta simplemente como proveedor de materias primas baratas? Que es el proyecto que nos quieren imponer, que nosotros seamos proveedores de materia. Ahora, para ser proveedor de materias primas baratas, o casi gratis en algunos casos, en el caso de los minerales, 48 millones somos demasiados. Alcanza para 6, 7 millones. Ahora, la Argentina tendría que tener 100 millones de habitantes, por lo menos, por su territorio, ¿no? Entonces, esto nos obliga a repensar seria y estratégicamente y sin ideologismos baratos de ningún tipo cómo nos autopercibimos y cómo percibimos el futuro de nuestra nación y de nuestra comunidad nacional. ¿Me permitís un agregado? ¿Cómo no? Hugo, entre las
estas actividades, estos vectores que estuve hablando, ¿no? de educación, de Malvinas, de Atlántico Sur, de defensa, se evidencia también la necesidad, además obviamente de la educación, algo que está por sobre todas las cosas, que es la necesidad de una estrategia nacional. Que los países desarrollados la hacen, porque es uno de los pilares del poder nacional. En aquella jornada número 14 del Renacimiento Nacional de 2024, hablamos de la fórmula de Kline, que decía que el poder de una nación estaba dado por el territorio, la población, la economía y la capacidad militar, que todo sumado se multiplicaba por la existencia de una estrategia y la determinación por cumplirla. Es increíble que al cabo de 200 años, más de 200 años, no hayamos desarrollado una estrategia nacional y que los argentinos desconozcamos para dónde vamos, más allá de la tendencia política del gobierno de turno. Tenemos políticas de gobierno y no políticas de Estado, salvo excepciones. Pareciera ser que Malvinas es una política de Estado porque hasta fue puesta en la Constitución. Ahora, en términos políticos y partidarios, cuando se toma el poder, esa política es ambigua porque vamos para un lado y para el otro. Sí, en síntesis, creo que todo esto que estuvimos charlando tendría una gran ayuda si lográramos que nuestras autoridades desarrollaran una estrategia nacional que se vincule a todas las comunidades del país, buscando un consenso que hasta ahora creo que no tenemos y que nos daría una estabilidad, porque tendríamos un relevamiento de la situación más o menos homogéneo, una orientación como país más o menos determinada y obviamente una asignación de tareas donde cada uno no hace lo que quiere, sino lo que necesitamos. Lo que corresponde en función de esa estrategia, ¿no? Pero para tener una dirigencia, para que alguien pueda dirigir sus pasos, primero tiene que tener amor. Amor por la patria. Si no existe el amor por la patria, entonces no existe ninguna posibilidad de pensar ninguna estrategia. Cuando el destino, y esto es lo que marca, o lo que por lo menos la percepción de la inmensa mayoría de la comunidad argentina respecto de los dirigentes políticos, es que están divorciados del amor por la patria, que no tienen amor por la patria ni por su comunidad. Lamentablemente, y yo no estoy hablando de ningún aspecto ideológico, estoy hablando del conjunto, ¿no? De todo es más, creo que hay falsos debates ideológicos cuando en realidad lo que falta es amor por la patria y amor por el prójimo, porque la patria también es el prójimo, es las personas concretas que habitan, las que habitaron en la historia, que dieron su vida y su sacrificio por la patria. El episodio más reciente que nosotros podemos ver de esa epopeya son los caídos en Malvinas, pero hay generaciones enteras que estuvieron dispuestos a dar su vida por la patria. Antes de que existiera ejército, existía un pueblo con amor por su terruño. Entonces, lo que nosotros tenemos que crear, aún en la educación, también primero es la filía, el amor por la patria. Sin eso, no hay ningún dirigente que valga. Y eso lo tenemos que aprender de los dirigentes. Nosotros podemos opinar lo que querramos de Trump, pero no hay duda que él defiende el interés de los estadounidenses, como él entiende. A lo mejor se equivoca, a lo mejor de Vladimir Putin, de Xi Jinping, de cada uno de los dirigentes de los países, son parecidos al destino que quiere y sueña su pueblo y su comunidad. Podemos estar de acuerdo más con uno o con otro, no importa. El problema es que en la Argentina hace mucho tiempo que no se ve que haya dirigentes que tengan amor por su patria y por su prójimo. Este es el problema esencial. Bueno. Ese es el gran desafío, ¿no? del ciudadano común, ¿no? Identificar a aquellos políticos que están movidos por una llama argentina, patriótica, de aquellos que lo hacen por, no sé, por plata o por intereses espurios que no están orientados al bien común, ¿no? Yo creo que, yo no soy tan descreído, yo creo que los hay, y creo que hay muchos. Un gran problema, que creo que no afrontamos tampoco, que escondemos la cabeza, es el debate de qué es la democracia. Primero en el sentido teórico y después en el sentido práctico. Nosotros acá nos gusta decir que es el mejor de los sistemas de gobierno disponibles, y bueno, por eso hemos adherido a eso.
Pero de lo que nunca hablamos es que es muy difícil, casi imposible, que haya un candidato que tenga muy buenas ideas, que sea patriota, que sea virtuoso, Y que llegue. pero que no tenga plata. Claro. Entonces, la democracia Se convierte en es el plutocracia. gobierno de la representación del pueblo del candidato que tiene plata. Y ahí es cuando se empieza a enrarecer. Porque la plata que hace falta para ganar una elección, en este país, pareciera que se gana. Por medios espurios Sí. internos o por medios espurios externos. Esa es mi opinión, ¿no? Coincido, bueno. coincido. No, que hay un montón. El problema es que no llegan. Claro. Por esta barrera, Sí, sí. entre otras, de la Sí, plata. sí. Y ahí entra también la cuestión organizativa, ¿no? Los malos triunfan si los buenos no nos organizamos, ¿eh? Y eso Es así. no lo tenemos que permitir. Es Por así. eso que el tema Malvinas y de defensa, más allá de lo que haga el gobierno, ciudadanos comunes como nosotros, está muy bueno este programa, ¿no? Porque sirve para debatir cosas que son de todos, no solamente de los gobernantes. Así es. Bien, hemos llegado ya al tiempo, ahí nos está haciendo seña el operador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, Hugo. Eduardo, Gracias, César. Gracias, Eduardo. Realmente. Le pedimos a los oyentes que nos escriban el correo manifestando su agrado, desagrado, sus inquietudes, la tendremos siempre presente y será hasta el próximo programa.